Grabar. Bien, entonces en este video lo que vamos a ver un poco es ir detallando las funciones que tiene la librería Agricolae para que nosotros podamos aplicar estadística descriptiva a una variable aleatoria cuantitativa. Bueno, en la anterior clase hemos estado trabajando con lo que es el volumen de madera. Entonces voy a compartir. ¿Se puede ver el escritorio? Sí, doctor. Bien, también comentarles, ustedes saben que R, bueno, estamos en R base, ¿no? Pero también ocurre lo mismo con R Studio. Siempre se va actualizando y va generando nuevas versiones, ¿no? Cada 4 meses aproximadamente. Entonces, hemos estado trabajando en la versión 4.2 y el día de ayer justamente instalé ya la nueva versión 4.2.1, ¿no? Que es la versión que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, siempre es importante que vayamos actualizando y trabajemos con la nueva versión, con la última versión, mejor, de R base, porque eso va a permitir que las funciones que nosotros tengamos puedan trabajar sin ninguna dificultad. Entonces, eso es importante y nosotros podemos ver acá, podemos ver que ingresando a R, ¿no? Y nuevamente yendo a preferencias de interfase gráfica, colocando acá, aumentando el tamaño. Entonces, esta es la versión 4.2.1 que ha sido colocado el 23 de junio del 2022. Entonces, hace muy poco se ha lanzado la nueva versión, la versión 4.2.1, ¿no? Eso es lo más importante. Y entonces nosotros ahora vamos a abrir nuestro script con el que hemos estado trabajando, que es justamente el script. Aquí tenemos, eh, bien, vamos a ver, aquí tenemos entonces el script que está en el semestre. Aquí está esta es la última clase, es la clase 8, ¿no? Y un poco lo que hemos estado viendo es, bueno, estas primeras partes son ya aspectos generales que hacemos cuando trabajamos, cuando tenemos una sesión en R, que es importar los datos, caracterizar, etcétera, separar la variable cuantitativa. Lo que estamos viendo es fundamentalmente las funciones de la librería Agricolae, ¿no? Entonces, hemos dicho, por ejemplo, acá nosotros vamos a poner en mayúsculas mejor, ¿no? Primeramente hemos estado describiendo una función que es la función graph.frec, ¿no? Entonces, acá voy a colocar 1, función graph, aquí tenemos la función graph.frec, ¿no? Esa es la primera función. Esa función graph.frec, como ustedes saben, se utiliza para generar un histograma. Ese histograma, de acuerdo a lo que hemos visto ya, tomando en cuenta los argumentos que tiene esta función, lo más importante acá es que tenemos que definir si la frecuencia va a ser absoluta, la frecuencia es relativa o la frecuencia, vamos a tomar en cuenta la densidad, ¿no? Entonces, este es un argumento importante, el argumento de la frecuencia, ¿no? Entonces, acá también lo vamos a colocar, es el argumento de la frecuencia, ¿no? Entonces, ahí vamos a tenemos 3 opciones, como hemos mencionado, ¿no? Frecuencia absoluta, cuando frequency es igual a 1, frecuencia relativa, cuando frequency es igual a 2, o la densidad, cuando frequency es igual a 3, ¿no? Ese es un argumento importantísimo. Y el otro argumento que también se utiliza mucho, y también lo vamos a colocar acá, es el argumento, ¿no? El argumento de la disposición, de
de los valores de la variable cuantitativa, ¿no? Cuantitativa. Y eso lo utiliza, para eso tenemos entonces acá la función las, ¿no? Las, y en este otro caso es el argumento, bueno, esta es la disposición, y este es el argumento de la frecuencia que acá vamos a colocar, es la función frequency, ¿no? Entonces ahí tenemos, y en el caso del argumento de la disposición, de los valores de la variable, ¿no? Entonces esto lo vamos a borrar. Esto de aquí. Entonces tenemos entonces acá, tenemos solamente dos opciones, ¿no? Uno que es cuando nosotros queremos que esos valores estén en forma horizontal o que tengamos esos valores en forma vertical. Y eso lo hacemos justamente para que no se sobrepongan los valores, ¿no? Entonces, eso va a depender también de esa situación. Entonces, acá nosotros vamos a colocar las dos opciones, las igual a 1. Tenemos disposición. Aquí vamos a poner mejor de disposición horizontal. Disposición horizontal, ¿no? Ahí tenemos disposición horizontal. Y tenemos en el otro disposición vertical. Disposición vertical. Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí. Y en base a eso, entonces nosotros ahora estamos generando un objeto, ¿no? Entonces acá vamos a colocar también eso. Generar un histograma. Generar un histograma y asignarle a ese objeto, el nombre de, hemos dicho, hbol1, ¿no? hbol1. Entonces, acá hemos colocado acá, ¿qué tenemos que colocar? Lo que tenemos que colocar es graph.frec. El primer argumento es ¿cuál es la variable aleatoria cuantitativa? El volumen, esa es la variable cuantitativa. ¿Cuál es el color? Bueno, aquí nosotros podemos definir colores, pero acá estamos colocando un número del color, ¿no? De la paleta de colores numéricas, es el 84. ¿Cuál es la frecuencia con la cual vamos a generar este histograma? Es la frecuencia igual a 1, eso significa frecuencia absoluta. Y la disposición de los valores de la variable aleatoria volumen, en este caso que van a estar en el eje X, van a estar en una disposición vertical. Los límites, ¿no? Del eje vertical van a ir desde 0 a 140 y eso hemos visto también que tenemos que ir viendo, ir aumentando y disminuyendo. Luego la etiqueta que vamos a colocar en el eje vertical va a ser frecuencia absoluta, ¿no? Frecuencia absoluta. Y entonces nosotros vamos a hacer correr. Hacemos correr acá y entonces tenemos acá nuestro gráfico, ¿no? Entonces, este es nuestro gráfico. Toda la disposición que hemos colocado, entonces está acá. Fíjense, el volumen está en disposición, los valores están en disposición vertical. Por eso es las igual a 2. La frecuencia absoluta, estos son los valores de frecuencia absoluta, por lo tanto, la frecuencia es igual a 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos la gráfica, ¿no? Ahora, si nosotros cambiamos, por ejemplo, acá, ¿no? Hemos indicado también qué tipo de objeto será, qué clase de objeto será acá. También es importante mencionar esto. Estamos queriendo ver qué clase de objeto en R es hbol1,
Entonces, eso hacemos con la función class. Y hemos visto entonces que es un histograma generado con la función graph.frec, ¿no? Bien, eso es importante que nosotros podamos realizar. Ahora, si nosotros quisiéramos ahora generar, ¿no? Un histograma, ¿no? Pero no con frecuencia absoluta, sino con frecuencia relativa. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Entonces vamos a ir acá, vamos a copiar, generar un histograma, ¿no? Entonces acá vamos a colocar con frecuencia, este es con frecuencia absoluta, y asignarle, hemos dicho, a ese objeto el nombre de hbol1. Ahora, acá nosotros vamos a generar ahora un histograma. Si se les dice en el examen ahora generar un histograma, acá estoy copiando, es la ventaja que se tiene en el editor. Ahora, vamos a exponer que acá generar un histograma con frecuencia relativa, ¿no? Con frecuencia relativa, y asignarle a ese objeto el nombre de hbol2, frecuencia relativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que cambiar acá? hbol2, graph.frec, sigue siendo el volumen, el color vamos a mantener. Ahora lo que va a cambiar es frequency. Frequency no tiene que ser igual a 1, sino igual a 2. Vamos a mantener los valores del volumen en una disposición vertical. Y ahora, esto también tiene que cambiar, ¿no? Porque ahora ya no va a ir de 0 a 140. Ustedes saben que la frecuencia relativa solamente es de 0 a 1, ¿no? Entonces podemos colocar, por ejemplo, 0 hasta 0.8. De ahí vamos a ir viendo si efectivamente eso se tiene que aumentar, se tiene que disminuir. Y acá también vamos a cambiar. Ahora va a ser frecuencia relativa. Ya no va a ser frecuencia absoluta, ¿no? Ahora, ¿qué clase de objeto es hbol2, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar class hbol2. Bien, entonces, hacemos correr ahora y vamos a ver si eso realmente, ¿desde dónde? Desde aquí. Estamos viendo, ahora vamos a hacer correr. Y ahora nosotros, fíjense, vemos que 0,8 es mucho, aquí hay un espacio vacío, ¿no? Entonces, posiblemente aquí tenemos 0,2, posiblemente sea, primeramente vamos a llevarlo hasta 0,4, ¿no? Entonces, voy a cambiar acá, 0,4, ¿no? Y ahora voy a hacer correr nuevamente, Bien, ahora me voy a fijar acá, fíjense, 0, está bien así como está, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra frecuencia relativa, ¿no? Entonces, más o menos la frecuencia, la primera clase tiene una frecuencia relativa un poco más de 0.32, ¿no? 33. Bien, entonces, y aquí tenemos el volumen, también sigue en disposición vertical, ¿no? Entonces, tenemos el volumen, tenemos la frecuencia relativa, ¿no? Si nosotros queremos, también podemos colocar acá en la etiqueta de esta variable, colocar volumen de madera, ¿no? No hay ningún problema. Bien, entonces, eso es lo que podemos cambiar acá, lo que podemos cambiar. Y ahora vamos a ver, ¿qué hacemos si nos piden generar un histograma, pero con la densidad, Entonces nos vamos a ir nuevamente acá. Bueno, y también acá fíjense el hbol2, la frecuencia relativa, también es una clase de objeto de un histograma generado con la función graph.frec, ¿no? Bien, ahora nos vamos a generar acá nuevamente, nos vamos a generar acá vamos a ir y vamos a generar, vamos a copiar. Bien, y ahora vamos a colocar generar un histograma con la densidad, ¿no? Y asignarle a ese objeto el nombre de hbol3. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? El nombre, ¿no? Entonces aquí tenemos ahora hbol3, graph.frec volumen,
Eso no lo cambiamos nada, pero frequency sí, frequency 3, ¿no? Y vamos a ir viendo también acá, bueno, esto lo vamos a dejar, vamos a ir viendo hasta dónde vamos, lo vamos a colocar en 50, por ejemplo, y acá ya no es frecuencia relativa, esto es densidad, densidad. Bien, entonces ahora acá, ¿qué clase de objeto en R es HVol3? ¿No? Y entonces acá vamos a tener HVol3. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con este objeto, ¿no? A ver, vamos a ver si todo hemos cambiado. Sigue siendo volumen, color también se mantiene, frequency 3. Bien, lo único que tenemos que verificar es los límites del eje horizontal. Entonces, a ver, vamos a hacer correr. Vamos a ver si hay alguna. Bien, entonces, fíjense acá, la densidad es muy baja, ¿no? Y eso es comprensible. Entonces, acá nosotros vamos a colocar, por ejemplo, simplemente de 0 a 5, de 0 a 5. Entonces, vamos a hacer correr nuevamente. Hacemos correr, ¿no? Y aquí tenemos entonces, vamos a llevarlo entonces ahora a 1, ¿no? Vamos a llevarlo entonces a 1. Bien, ya tenemos ahí. Ahora lo vamos a llevar de 0 hasta 0,4. Entonces acá eso vamos 0,4, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hacer correr. Y ahora tendríamos, entonces fíjense, 0,3 es el máximo. Entonces acá lo vamos a llevar hasta 0,3, ¿no? 0,3. Entonces, esta es aquí nuevamente vamos a hacer correr, ¿no? Vamos a hacer correr. Y entonces, esta sería nuestro gráfico del histograma, pero en función a la densidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo mismo, la densidad, ¿no? Y tenemos también entonces acá el volumen, ¿no? Seguimos manteniendo esa disposición. El color también se mantiene. Entonces también el objeto, como pueden ver acá de HVol3, es un histograma generado con la función graph.freq, ¿no? Entonces ahí hemos generado esos tres tipos de histogramas, ¿no? Entonces, tenemos la densidad, eh, tenemos entonces la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta, ¿no? Bien, eso es lo que hemos hecho en relación a esta función en graph.freq, ¿no? Ahora, vamos a ir a ver la otra función, la función, por ejemplo, aquí, esta es la función graph.freq. Ahora vamos a ver otra función, acá. La función, vamos a poner función. Entonces, hemos estado utilizando la función, por ejemplo, de los límites, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar intervals, .freq. Entonces, vamos a colocar acá intervals.freq. Bien. ¿Para qué nos sirve interval.freq? ¿No? Entonces, acá creo que hemos mencionado también eso en esta parte. Grafica el histograma utilizando la función. Entonces, acá lo que hace esta función es generar los límites inferiores y superiores de la clase. Entonces, generan los límites inferiores y superiores de las clases, ¿no? De un histograma, ¿no? Entonces, lo que va a hacer interval.freq es justamente generar los límites inferiores y superiores. Bien, entonces, acá creo que nosotros ya hicimos entonces, entonces acá vamos a colocar, ¿no?
esto de acá lo vamos a borrar y vamos a colocar entonces intervals, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Intervals, vamos a hacer correr, intervals.frec, ¿de qué? Del histograma de los HBOL1. Entonces hacemos correr y acá tenemos sus límites, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros sus límites inferiores y superiores. Eso lo vamos a pegar, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos generado los límites, ¿no? Eh, entonces, aquí tenemos entonces los límites inferiores y superiores de las 10 clases, ¿no? Entonces, aquí tenemos de las 10 clases de volumen, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener entonces los límites inferiores y superiores de las clases. Ahora, nosotros no hemos cambiado el número de clases, ¿no? No hemos unido clases. Por lo tanto, va a ser lo mismo los intervalos para HBOL2 y para HBOL3. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos correr esos límites los histogramas, para los histogramas de la frecuencia, acá, de la frecuencia relativa, ¿no? Acá vamos a colocar también, y de la frecuencia relativa 2 y acá de la densidad 3. Entonces, si nosotros hacemos correr esos dos, vamos a tener lo mismo. Fíjense, es lo mismo, ¿no? Los límites son los mismos para los tres histogramas, ¿no? Entonces, los límites, vamos a colocar entonces acá, ¿no? Los límites inferiores y superiores de clase son los mismos, ¿no? Para los tres histogramas, para los tres histogramas, ¿no? Entonces, para los tres histogramas. Entonces, para eso nos sirve la función intervals.freq. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, acá uniría la clase 9 y la clase 10, ¿no? Porque tenemos también la función join.freq, la cual nosotros podemos unir, que vamos a ver más rato. Si nosotros uniríamos entonces la clase 9 y la 10, entonces solamente tendríamos 9 clases, la última clase va a ser para valores que van a ir desde 10.24 hasta 12.6, porque estamos uniendo esas clases, ¿no? Entonces, si nosotros unimos esas dos clases, los límites inferiores y superiores sí van a cambiar utilizando la función intervals.freq. Bien, entonces ya tenemos también esa función. Ahora vamos a ver la siguiente función que hemos estado viendo, 3. Función, ¿no? La función table.freq. Table.freq. ¿Qué nos hace? Esta es una función importantísima, porque si yo ya tengo generado un intervalo, también automáticamente me va a generar la tabla de frecuencias. Entonces acá, lo que hace table.freq genera la tabla de frecuencias de un histograma, ¿no? Generado con la función graph.freq, ¿no? Graph.freq. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, vamos a generar, ¿no? Una tabla de frecuencias. Ustedes saben que la tabla de frecuencias tiene que tener límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada.
Entonces, yo le puedo asignar un nombre a esta tabla de frecuencias. Entonces, le voy a asignar, creo que aquí hicimos ya eso. Bien, entonces vamos a generar la tabla de frecuencias de un histograma generado con la función. Entonces, acá nosotros vamos a colocar eh, generar, eso creo que está acá, generar la tabla de frecuencias del volumen generar la tabla de frecuencias del histograma, eso sería, ¿no? Del histograma hemos llamado H-Vol 1, ¿no? Del histograma. Entonces vamos a generar la tabla de frecuencias del histograma H-Vol 1, ¿no? Y aquí, si quieren, vamos a ver entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer. Simplemente vamos a asignarle un nombre y vamos a asignarle un nombre acá, ¿no? Entonces le vamos a asignar un nombre y le vamos a llamar tab, acá, vamos a asignarle tab.frec y vamos a llamarle acá punto 1, ¿no? Para que sea justamente de la tabla para el histograma H-Vol 1. Entonces, table.frec del histograma H-Vol 1. Entonces, acá nos va a mostrar entonces ahora la tabla de frecuencias automáticamente. Entonces, hacemos correr. Fíjense acá ya tengo mi tabla de frecuencias. Esta es mi tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué tiene mi tabla de frecuencias? También solamente la primera vamos a pegarlo, ¿no? ¿Cuál va a ser la salida de mi tabla de frecuencias? Entonces, esta es mi tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, ya aparece ahí, ya aparece todas las columnas de una tabla de frecuencias, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos límite inferior, límite superior, ese main es marca de clase, ¿no? Aquí tenemos, entonces vamos a colocar. Bien, entonces, ¿qué nos dice eh, esta salida, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a colocar, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo, primeramente, nos está diciendo, por ejemplo, acá, lower, sabemos que esto es el límite inferior de clase, ¿no? Luego tenemos upper, es el límite superior de clase, límite superior de clase. Luego tenemos main, ¿no? Main es la marca de clase, marca de clase, ¿no? O valor central de clase, ¿no? Luego tenemos frequency. Tenemos acá frequency, ¿no? Y esta frequency es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Tenemos la frecuencia absoluta. Bien, luego tenemos acá, para que también se pueda ver, luego tenemos percentage. Bien, entonces acá vamos a tener percentage. Entonces acá, ¿qué será esta es la frecuencia relativa en porcentaje. Frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Luego tenemos CF, ¿no? Y CF, ¿no? CF es la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Y tenemos también finalmente
CPF, ¿no? CPF, que sería frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Acumulado. Bien, entonces, eso es lo que tiene nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, nuevamente, table.freq sirve para que nosotros podamos generar nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Ahora, si nosotros, por ejemplo, le vamos a indicar acá que nos los genere, esta tabla de frecuencias, ¿no? Acá. Pero, bien, aquí vamos a colocar para el objeto HBOL2, ¿no? Y aquí vamos a tener entonces ese objeto. Entonces, vamos a ver entonces acá que haciendo correr, ¿no? Estos valores, fíjense, son idénticos, son similares, ¿no? Son similares porque es una sola tabla de frecuencias para esa variable. Entonces, son similares. Lo mismo que si yo voy a querer aquí generar la tabla de frecuencias, ¿no? Para 3. Entonces, voy a hacer correr, ¿no? Y también voy a tener lo mismo, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos ver ahí. Entonces, ya tenemos la tabla, la función table.freq, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasará con esta función. Con esta función, tenemos acá una función, que lo vamos a llamar, esa sería la función 3, ¿sí? La 4, vamos a llamar entonces 4 punto, ¿no? Entonces vamos a utilizar la función ojive, ¿no? Ojive punto freq. ¿Para qué nos sirve la función ojive.freq? Genera, ¿no? La ojiva, de frecuencias acumuladas, genera la ojiva de frecuencias acumuladas de un histograma, ¿no? De un histograma nuevamente generado por la función graph.freq, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, acá, quiero generar la ojiva, yo voy a colocar entonces ojiva.bol.1, ese va a ser mi objeto, ¿no? Y voy a utilizar entonces acá ojive.freq, ahora entre paréntesis, ¿cuál es el histograma? Voy a primeramente colocar el histograma HBOL1, ¿no? Entonces quiero visualizar esta ojiva. Entonces vamos a ver nosotros ahora, ¿no? Bueno, y además de eso, acá es importante esto lo que voy a hacer. Quiero visualizar de este objeto ojiva.bol sus datos. Entonces acá no solamente el gráfico, sino también sus datos. Bien, entonces voy a ir acá y ahora nosotros hacemos correr. Fíjense, ahora esto es importante. Acá tengo entonces ustedes se acuerdan, tenemos el HBOL1 era frecuencia absoluta, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo entonces mi ojiva. Entonces aquí mi ojiva siempre va a ir de 0 a 1, ¿no? Entonces voy a tener los valores. Por ejemplo, acá aquí tengo los puntos y estos puntitos me permiten ir interpretando, ¿no? Interpretando la ojiva. Por ejemplo, acá en este punto vamos a interpretar qué significa. Fíjense, esto más o menos está, si esto es 0,8, aquí tenemos 0,9 y 1.
Esto vamos a suponer que este punto está en 0,82, 0,82. Entonces, este de acá significa que la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 5,52 metros cúbicos es de un 82%. Y la probabilidad de tener volúmenes mayores a 5,52 metros cúbicos, ¿no? Es de un 18%, ¿no? Entonces, puedo hacer la interpretación en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, si yo quiero acá hacer en este otro, voy a colocar acá, bueno, ya no tenemos más tiempo, por favor vamos a volver con la misma clave una vez que finalice esta parte, esta primera parte. Entonces volvemos con la misma clave, vamos a nuevamente guardar la lista y volvemos entonces con la misma clave.